Disposición de toda la comunidad académica, el CIT. El Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica nació en el año 2010 con el objetivo de generar espacios y dinámicas abiertas que enriquezcan a la comunidad y generen formas más estrechas y profundas de vinculación con la industria y la sociedad en general. Desde hoy el CIT está en el ABA, así es, el ambiente virtual de aprendizaje que todos conocemos. Donde podrás acceder a las distintas líneas de trabajo para conocer las nuevas tecnologías. Las líneas de trabajo que tenemos hoy a disposición son robótica, videojuego, inteligencia artificial, ciberseguridad y blockchain. Estudiantes de todas las escuelas y del Liceo Politécnico Andes están invitados a participar activamente de todas las actividades del CIT. Para quienes se sientan desafiados a conocer más y quieran ser protagonistas de los próximos cambios. Inscríbete para sumarte en esta nueva comunidad de ABA y trabajar colaborativamente con estudiantes de todas las sedes. Además, este año cumplimos 10 años de vida y lo queremos conmemorar en grande. Súmate a la nueva comunidad de ABA. La invitación está hecha y solo depende de ti. Vamos, anímate. Hagamos juntos algo grande. Te esperamos. Hola a todos y muy bienvenidos, muy buenas tardes hoy día a este sexto webinar que lleva como nombre 5G, despliegue y regulación en Chile. Este webinar está organizado por la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, la Escuela de Salud y la Escuela de Administración y Negocios. Lo importante, y como lo hemos visto en sesiones anteriores, esta serie de webinar no termina aquí. De antemano los quiero dejar invitados para el próximo webinar, que será el próximo miércoles a las 2:30, y al final de este webinar les indicaré obviamente de qué trata y los vamos a de alguna manera motivar para que puedan participar de esta instancia. Tal como inicié o como comenté, estamos hablando de 5G. 5G hoy día es una tecnología que básicamente está en boca de todos. Hemos tenido una evolución desde G hasta 5G y básicamente lo que estamos haciendo nosotros o se está haciendo es aumentar de alguna forma la velocidad de comunicación y de esa manera también poder reducir al mínimo la latencia, es decir, poder tener una respuesta prácticamente inmediata desde el momento que nos conectamos nosotros a esta tecnología, a esta velocidad. Y podemos lograr con esto básicamente multiplicar en forma exponencial la cantidad de dispositivos conectados. Y en otras palabras, podemos estar literalmente conectados todo el día y básicamente con el menor tiempo de respuesta posible. Ahora, si analizamos un poco lo que estoy mencionando, ¿será peligroso tener un tiempo de respuesta tan rápido? De repente, claro, si yo quiero ver un video, quiero bajar una información, de alguna forma es útil que sea tan rápido, pero el hecho de que tengamos el acceso a esta información en la web a esta gran velocidad. Cuando hablamos nosotros de la red móvil, hablamos de una quinta generación que efectivamente nos va a cambiar de forma radical la manera de comunicarnos. ¿Qué países hoy día están dando vuelta de alguna forma en este contexto? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, a China, y que de alguna manera están tratando de entenderse. Podemos ver que Estados Unidos, que Rusia, también está sacando prácticamente su versión de 5G. Estados Unidos tiene una competencia importante con China, pero todo esto se mueve a través de ¿qué? De un medio de comunicación sumamente atractivo para nosotros como carrera de red y telecomunicaciones, como dúo, que es la fibra óptica. Ahora, cuando hablamos nosotros de 5G, ¿qué cosas importantes creen que podemos hacer dentro de 5G? Hay cosas tan atractivas como lo que son las intervenciones quirúrgicas en línea. Hoy día, o recientemente se hizo en Barcelona, en el hospital de Llobregat, se hizo una intervención que se dirigía desde otro hospital, donde básicamente en el quirófano estaba todo dirigido a través de una conexión 5G con equipos de última generación denominados Optimus, y desde el Hospital Clínico de Barcelona se auditaba y se manejaba y se daban todas las instrucciones para esta operación. Es un tema que es bastante delicado, que estamos hablando de la vida de personas, pero que 5G nos permitió de alguna forma
esta interacción y era casi como tener a los médicos al lado de nosotros. Podemos literalmente desplegar nuevas flotas de vehículos autónomos, coordinar trabajos agrícolas, sensores instalados en diferentes lugares, en diferentes ubicaciones a lo largo de todo el mundo. Esta revolución tecnológica, de alguna manera, a nosotros nos va a llegar muy directo. Podemos hablar de que la velocidad puede aumentar 20 veces la velocidad que hoy día nos ofrece 4G o 4G Plus, teniendo casi 20 gigas de bajada. Y bueno, en general todo lo que le he contado es para contextualizar un poco lo que viene ahora y este webinar. Y de alguna forma les quiero comentar que quien nos acompaña a nosotros es un invitado, pero para mí de lujo. No es cualquier persona, es un invitado que yo lo defino con una expertise y que se los quiero contar un poquito antes de comenzar. Él es abogado, consultor en tecnologías, investigador en ciberseguridad de la Universidad Mayor, jefe de informática legislativa e investigador en el Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, profesor universitario de la Universidad Diego Portales, integrante del team Magliona Abogados, oriundo o estudió en la Universidad del Paraíso, donde tiene, fíjense, su título de abogado. Estamos hablando de 5G, estamos hablando de tecnología. ¿Y qué hace un abogado al lado de nosotros? Es muy importante. Máster en Computación y Telecomunicaciones, diplomado en Ciberseguridad de la Universidad de Chile. Bueno, todo eso, de alguna manera, es la antesala de quien nos acompaña hoy. ¿Qué sucede en Chile? ¿Cómo se despliega esta tecnología? ¿Y cómo se regula? Son parte de los temas que Pedro Huichelaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones, nos contará hoy día en este webinar. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tal como dice Arjona, ¿qué saben los abogados del amor? No lo sé, pero de tecnología al menos, gracias a la experiencia y a la oportunidad, y en este caso, tal como tú mencionas, haber sido subsecretario de Telecomunicaciones me abrió mucho la visión, pero ahora justamente vamos a hablar de un tema que es bastante novedoso y muchas gracias por tu presentación. Súper, Pedro. Bueno, después de esto creo que no tengo más palabras que decir. Quedas tú a cargo de la presentación. El chat va a estar disponible para poder, a través de él, quienes estén conectados, poder ir rescatando las preguntas. Y al final de la presentación, Pedro, vamos a tratar de hacer ahí un ping-pong de preguntas y tomando todo lo que va llegando por parte de quienes están conectados. Muchas gracias a todos por participar y a ti, Pedro, por estar en este webinar. Todo tuyo. Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer al Duoc por la invitación. Yo creo que lo que están realizando este ciclo de charla y webinar es muy relevante, muy interesante, sobre todo por los desafíos que hoy día existen, sobre todo con el COVID-19. Que espero estén todos muy bien de salud, que tengan mucho cuidado porque la pandemia de verdad que es muy fuerte, hay mucha gente que está con problemas incluso de desplazamiento, de tener que movilizarse y la tecnología hoy día es fundamental. Entonces vamos a hacer una presentación donde vamos a hablar específicamente del 5G, el despliegue de la regulación en Chile y también vamos a explicar un poco qué es lo que ha pasado, de qué se trata. Vamos a hablar un poco del aspecto técnico, después vamos a hablar de la situación en Chile y finalmente vamos a terminar con algunos mitos y realidades que existen en cuanto al 5G, porque obviamente esto ha generado todo un efecto como bola de nieve en el sentido de entender de qué se trata. Bueno, en primer lugar tenemos que pensar qué es lo que está pasando en Chile en este momento, cuál es el tipo de conectividad que existe y cuáles son los tipos de tecnología. Si uno ve la serie estadística, las últimas que sacó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es el ente regulador que determina en este caso el fomento de las telecomunicaciones en Chile, si uno hace un análisis, por ejemplo, de Internet fija, hay 3,3 millones de personas conectadas a través de Internet fija y ha aumentado en comparación del año pasado en un 3,8%. Cuando hablamos de Internet fija estamos hablando de fibra óptica, coaxial y cualquier otro tipo de conectividad por cable. Ahora, si uno lo compara con Internet móvil, que está agrupado 3 y 4G, tenemos más de 18 millones de conexiones, casi 19 millones, y ha aumentado un 2,2%. Pero, si uno lo desglosa a su vez, 4G es el rey de la tecnología en este momento inalámbricas, móvil, porque tenemos 16,6 millones de conexiones con un incremento de un 7,5%.
Pensar solamente que el 4G fue implementado hace 2, 3 años atrás y ya tenemos 16 millones de dispositivos conectados es bastante especial, sobre todo por cómo evolucionan las tecnologías. Solo como un dato estadístico, cuando se implementó en Chile el 3G, las empresas se demoraron 3 años en tener 1 millón de clientes en 3G. Y cuando se implementó el 4G, en un solo año ya tenían 3 millones de clientes. Entonces, esta proyección de adopción rápida, efectiva de la tecnología también se proyecta más o menos en el 5G. Así que hay que tener mucha consideración en eso. Respecto al tráfico de Internet móvil ha aumentado en un 40%, más con la pandemia. La telefonía fija ha bajado, la telefonía móvil probablemente voz ha bajado y la televisión de pago. Estas son la realidad de Chile. Sin embargo, si uno se concentra en tecnología móvil, tenemos que en Internet fija el promedio de consumo de datos es 335 gigabytes. Estamos hablando de Internet fija y 13 gigabytes promedio de Internet móvil. Hay distintos planes, hay planes de 30, 40, 50 gigas, pero en general eso es lo que se consume. Y hoy día el 84,4% del acceso a Internet en Chile se hace a través de dispositivos móviles, para que vean la importancia de la movilidad. Y de ese 84,4%, el 94% lo hace a través de smartphone. El otro porcentaje lo hacen a través de tablet u otros dispositivos móviles. Ahora, si uno ve el tráfico de datos en Chile con el COVID-19, aquí estamos mostrando de mayo a mayo, es decir, el año pasado, ha habido un ascenso, pero en abril, marzo-abril, hubo un pic de cuando empezaron las restricciones de movilidad bastante elevada, es decir, creció entre un 30% el tráfico de datos en Chile. Y esto trajo aparejado también otros problemas, como por ejemplo las personas que están conectadas y las desconectadas, aquellas que saben utilizar la tecnología y aquellos que no, pero también la calidad de servicio. Así que esto es un tema muy importante a considerar, sobre todo para las actuales autoridades. Pero la tendencia es a seguir aumentando, obviamente, este tráfico con los mismos dispositivos. Cuando uno habla sobre esta lámina, que estas son láminas oficiales de la Subtel, habla que hay 19 millones de dispositivos hoy día que se conectan a Internet con 3 y 4G. Hay una tasa de 97,8% de acceso por cada 100 personas, es decir, la disponibilidad, entre comillas, existe. Otra cosa es, obviamente, tener los recursos para contratar. Y si uno ve solo en 4G, 16,6 millones, 1,2 millones, y ahí lo que ellos dicen, camino hacia el 5G. Y ahí es donde está la duda o la pregunta. ¿Qué es lo que significa 5G? ¿Qué significa que Chile está avanzando? Y no tan solo Chile, sino que el mundo a través de 5G. Primero, ¿qué entendemos por 5G? Primero, 5G es una definición de una figura que se llama la quinta generación de tecnologías de redes diseñada para la transmisión de datos. Es decir, otras tecnologías, 3G era más transmisión de voz y datos, después 4G ya eran datos propiamente tal, 5G se concentra en datos, es decir, todos los servicios se transforman y digitalizan, ya lo analógico queda de lado y se transmite a través de Internet, a través de distintos dispositivos, ámbitos, y ya no tan solo para comunicarnos, sino que la idea es que esto va orientado hacia la educación, seguridad pública, telemedicina y otro tipo de aplicaciones, ya sea en sensores, IoT, etc. Al final, lo que se espera es que el 5G ofrezca velocidades de descarga mucho más rápidas, esto es muy general, respuesta cercana al tiempo real por los tiempos de latencia y la conectividad optimizada para brindar a empresas y consumidores probar estas tecnologías nuevas e innovadoras. Aunque en estricto rigor mucha gente dice que estas tecnologías no están diseñadas, el 5G, más para usuarios, sino que más bien para procesos, es decir, para dispositivos, sistemas, etcétera, porque en teoría con 4G está muy bien, eso es lo que se menciona. Ahora, ¿cuáles son las promesas del 5G? Cuando uno lo ve comercialmente, primero dicen ya, el 5G es para conectarse. Ya después evolucionó y hoy día están mostrando el 5G como una conexión de red. Después viene una tercera tendencia que dice ya el 5G va a ser el futuro y va a interconectar varios dispositivos, elementos, redes, etc. Y ya tenemos otras visiones del 5G que telemedicina, educación, salud, etc. Y finalmente tenemos así como que el 5G nos va a dominar y esto es demasiado. Yo creo que estas imágenes muestran un poco
las posibilidades exageradas, yo creo, en muchos aspectos, pero tenemos que ver ahora en nuestra proyección qué es lo que nosotros pensamos que va a ser. Y para eso tenemos que primero entender que como el 5G utiliza bandas de frecuencia, es decir, es el espectro radioeléctrico por donde pasa, primero tenemos que mirar qué es lo que pasa en Chile respecto a las bandas en general y cómo se inserta el 5G dentro de esto. En su mano izquierda, al menos está un ejemplo de las bandas de frecuencia que está en Chile. Esto es una figura donde dividen, porque el espectro parte de bandas bajas hasta las más altas y se divide por frecuencias. Entonces el primer bloque, por ejemplo, está entre el 3 y 30 MHz, 30 MHz y 300, 300 y 3000 MHz, 3000 MHz y 30 GHz en este gráfico. Y lo que se señala, lo que hace Subtel, es que en cada una de esas bandas define qué tipo de frecuencias son y quién los podría utilizar. ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando se estableció esta banda de frecuencia, obviamente el 5G todavía no existía. Por ejemplo, este modelo es del 2005, esto es simplemente referencial. Pero es por eso que cada nueva tecnología tiene que ser revisada por el regulador, en este caso por Subtel, y tiene que definir más o menos dónde va a estar el 5G como frecuencia, despejar si es que existen otros servicios o hacerlos complementarios o, en este caso, en forma compartida. Pero si ustedes ven, hay muchos servicios de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, radiofonía, radio, televisión, todos que tienen que compartir el mismo espectro y para que no hayan problemas de frecuencia e interferencia se distribuyen de esta forma. Ahora, si uno ve cuáles son las frecuencias que hoy día existen en estas tecnologías móviles, estoy hablando de 2, 3 y 4G, estas son las empresas que hoy día utilizan esas frecuencias. Está Entel, Movistar, Claro, WOM y BTR, y GTD también tiene unas pequeñas porciones asignadas. Entonces, por ejemplo, si uno ve las bandas, en la banda 700 hay ocupado hoy día frecuencias para 4G, 4G más avanzado. Está la banda 850, está la banda 900, está la banda 1700, 1900, 2600 y 3500, que es la última que hoy día se está utilizando. Para otros servicios sí, se están utilizando para una figura que se llama Internet fija inalámbrica, que es una cosa muy extraña, pero en teoría es fija porque está a un módem, pero capta señal inalámbrica, pero no es 5G. Está en la banda 3500 que en teoría se quiere utilizar para 5G, pero los servicios que se usan hoy día no son denominados 5G porque no es esa la tecnología. Entonces ahí es donde está el tema de chocar qué tipo de servicio se va a utilizar y en la forma. Y si ustedes observan, la empresa al final concentra megahertz y esto ha generado también un problema de mercado. Hay reclamos ante la Subtel, ante el Tribunal de Libre Competencia. Hoy día hay un fallo de la Corte Suprema que habla sobre cuánto es la capacidad máxima que pueden tener las empresas en cuanto a megahertz, independiente de qué tipo de tecnologías tienen y después tienen que entregar, etc. Pero esto es como para entender. Y esto ha pasado, y se lo adelanto un poco, porque cuando estuve como subsecretario de Telecomunicaciones nos tocó implementar una medida que a algunos les pareció interesante, otros han recibido algunas críticas, que es el tema de la homologación de los equipos y las multibandas. Es decir, pasaba que habían teléfonos que tú usabas y no tenía todas las bandas y por tanto no captaba algunas señales, y es por eso que después se estableció una norma para que los teléfonos tuvieran todas las bandas 3G o todas las bandas 4G con algunos sellos, algo que sea sencillo para la gente, pero que en definitiva los fabricantes de equipos han avanzado al final a equipos multibandas que usan todas las bandas, de tal forma que si tú te cambias de compañía, cambia la frecuencia, pero no lo notas porque el equipo capta todas las bandas. Esto es lo que hoy día está ocurriendo en el país. Entonces, cuando hablamos del 5G, tenemos que pensar que primero tiene que haber una determinación estatal de cuáles son las bandas de frecuencia donde va a estar inserto el 5G para después hacer el despliegue de esa tecnología. Entonces, a la mano derecha tenemos esta transición del primer G al quinto G de la generación. Primera generación, año 1991, que eran estos teléfonos antiguos que probablemente muchos
no lo conocen, se me cayó el carnet, yo lo conocí. Y las 2G, el año 1991, que aparecieron ya los primeros celulares con teclados que además mandaban mensaje de texto y otras tecnologías, conexión a internet muy incipiente. 3G ya era un dispositivo smartphone donde se podía conectar hasta 2 megabytes y se puede mandar, y después evolucionaron el 3G más y 3G plus y 3,5 GHz, alguien habló por ahí, y después apareció el 4G, que es la tecnología que yo le decía, 16 millones de dispositivos, que son conexiones mucho más eficientes, más robustas, y ahí va el quinto. Entonces, a la mano izquierda aparece cuál sería el espectro para el 5G. Entonces, ahí hablamos de 3 kilobytes, está 300 MHz, 700, 1 GHz, 1,7, 2,6. Y ahí es donde está la discusión a nivel ámbito internacional. ¿En qué espacio colocamos el 5G? Algunos promueven que sea en la 3,5 GHz. Esa es la banda en teoría inicial, y también hay un salto hacia las bandas de 24 GHz, 24.000 MHz, digámoslo así. Imagínense el salto que pasa de 3.500 a 24.000 MHz. Y hay toda una discusión porque se tiene que, insisto, determinar el espectro. Cada país es autónomo en la definición de cuál se utiliza, pero se siga estándares de la UIT, que es el Organismo Internacional de Telecomunicaciones, que trabaja también con la industria. Por eso el Estado determina las bandas, pero con una discusión técnica y comercial. Porque podría suceder que si Chile dijera, vamos a utilizar la banda 800, estoy inventando, para 5G, y si no hay equipos para esas bandas, no va a funcionar. Pero si uno trae un equipo y que no está con bandas todavía, no te va a servir de nada. Les doy un ejemplo. Yo en este momento, por ejemplo, traje un teléfono del extranjero, lo importé, y que supuestamente el equipo es 5G, pero lamentablemente, como en Chile no están licenciadas las bandas todavía, ni está definida la banda, probablemente, o sea, de hecho en la práctica no me sirve, porque no estoy funcionando con estas bandas. Y después que llegue la 5G en Chile, hay que ver si el equipo está homologado a esa banda. Entonces, es un mix de trabajo que hay que tener, tanto el lugar de la banda como la frecuencia y el dispositivo. Es por eso que hay que tener esta consideración en el diseño de redes del 5G. O sea, para que nosotros pensemos que haya 5G en Chile, tenemos que haber una definición de banda, tenemos que saber el espacio específico. En la parte de arriba dice cuál es la diferencia entre el 4G y el 5G en cuanto a la latencia del tiempo de respuesta que existe entre lo que uno manda un mensaje y manda de vuelta. Entonces, por ejemplo, en 4G, en la parte de arriba, desde el dispositivo llega a la antena, de la antena llega a la red, de la red llega a la aplicación, y si uno suma esos milisegundos, tenemos 4, 2, 10, y tenemos como 40, 50 milisegundos de tiempo de respuestas. En cambio, 5G promete tiempo de respuesta casi de 1 milisegundo. ¿Por qué? Porque supuestamente se va a conectar desde el dispositivo a la antena, y la antena ya va a estar inmediatamente conectado con este sistema de aplicación. Pero eso significa en la práctica también que van a tener que existir muchas más antenas 5G cercanas. Es decir, hoy día tenemos torres de 4G en una torre acá, después tenemos un par de kilómetros y tenemos otra torre, 4 kilómetros más allá, otra torre. En cambio, las antenas de 5G, que no estoy hablando de torres, estoy hablando de antenas, que son dispositivos muy pequeños, las microceldas, van a tener que tener una distancia de 500 metros entre ellas, es decir, como máximo. Vamos a tener un poste, por ejemplo, de luz, que va a haber una antena arriba, 3 cuadras más allá, otra antena, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Primero, entender que se tiene que desplegar esto, y como sale aquí este meme, no quiero decir que falta infraestructura para el 5G, pero falta infraestructura para el 5G. En este momento, si el Estado determina cuál es la banda, si las empresas adjudican la frecuencia, van a tener el problema de la infraestructura, es decir, dónde instalan estas nuevas antenas, porque además hay que sumarla que para que tengan altas tasas de velocidad, tiene que estar conectadas con fibra óptica principalmente. Entonces,
el punto está en que el despliegue de fibra óptica también es esencial en Chile. Solo para dar una referencia, cuando asumimos como subsecretario el año 2014, yo estuve del 14 al 2016, el 2014 había una tasa de penetración de fibra óptica en Chile como de un 10-15%. En casas. Imagínate que en Japón, en ese entonces, el 95% de las casas estaban conectadas con fibra óptica. Entonces, la diferencia es abismante entre la fibra óptica instalada y la por instalar. Ha aumentado la tasa de fibra óptica en Chile y esto hace que nos acomodemos un poco para este tema. Y si uno ve el medio, el gráfico, habla de cómo el 2G ya es una tecnología que del año 2017 hasta el 2025 va a desaparecer como tecnología, el 3G ya va en franca retirada, el 4G, que es el dominante actual, va a tener una tendencia hacia abajo y el 5G se proyecta como creciente. Sin embargo, el 5G, la figura, la lógica, la esencia, ha generado suspicacias. Y de hecho, una de estas figuras son las campañas de desinformación. Por un lado, hay mucha gente, y acá a la derecha está un cuadro, que mencionan, son como teorías que relacionan, por ejemplo, el 5G con la aparición del COVID-19, del coronavirus. Muestran hacia arriba un mapa del despliegue supuesto del 5G en Chile y dicen el COVID-19 está al mismo nivel. Eso quiere decir que supuestamente el 5G es provocador de esta virus. Sin embargo, hay un error porque el superior es incorrecto. De hecho, por ejemplo, en Canadá todavía no se ha desarrollado, ni en Brasil el 5G. Se están haciendo algunas pruebas experimentales, entonces no es coincidente. De hecho, quiero mostrar otros memes más que hay. Algunos dicen dudar sobre que es seguro o no el 5G por razones de salud. Ya hay un nivel. Uno puede tener esa suspicacia. Después empezar a publicar que el 5G es peligroso, aunque no haya prueba, ya es un ser especial. El tercero dice relacionar el COVID-19 con el 5G, las redes móviles que lo expanden, ya es una persona que está en una teoría conspirativa bastante elevada, y ya finalmente sería un genio aquel que dice que las vacunas, que nos van a vacunar con metales malignos que activan el 5G para dominar en la población mundial. Entonces ustedes dicen, ¿y a quién se le puede ocurrir decir tantas cosas? Y tenemos un ejemplo, Miguel Bosé. Miguel Bosé, este cantante español, hace muy poco mandó una serie de tweets. Yo no sé, tengo varias, confieso que tengo dudas respecto a su equilibrio emocional de Miguel Bosé hace harto rato, sobre todo cuando atacaba a la expresidenta Michelle Bachelet, como algo personal. Pero ahora salió hablando respecto a una mezcla entre las farmacias, las vacunas, mencionaba el 5G que se está tratando de implementar en España y que al final no va a dominar, y esto sin permiso de la ciudadanía, que es macabro. Entonces, yo siento que una persona, sobre todo como él, relevante, que esté haciendo esto, genera un problema y un daño a la credibilidad, un daño a los profesionales que nos dedicamos a esta área, sobre todo porque en el fondo nosotros tenemos que atacar las desinformación y las fake news con información verídica y real. Y en eso estamos. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión respecto a esta versión de Miguel Bosé? Bueno, es tan simple como esto. La antena tenía el problema, era que en vez de 5G le pusieron la opción COVID-19. No, este al final es un chiste. Esto es simplemente para decirle que no tiene ninguna relación en tema electromagnético con un virus, sobre todo porque son de naturaleza absolutamente diferente. Pero ha generado reacciones. De hecho, si uno ve a la derecha, hay personas que han destruido antenas pensando que son antenas 5G. Yo he mirado de repente algunos, por ejemplo en Perú, en Bolivia. Esto fue en Bolivia, me parece que retienen a 8 técnicos de mantenimiento de antenas 5G, cuando en definitiva no eran antenas 5G, eran antenas de telecomunicaciones tradicionales. Y además había otro que decía, Windows ya está instalando el 5G en las computadoras. Si tú revisas tu equipo y encuentras la carpeta System 32, es porque ahí está el 5G y hay que borrarla. Y Windows te dirá que no lo hagas, pero es para mantenerte controlado.
borra esa carpeta ya. Insisto, aunque a ustedes les parece curioso, chistoso, hay gente que lo cree. Hay personas que sin base científica, sin antecedentes, entiende que esto es un proceso conspirativo y finalmente esto tiene consecuencias. Eso es lo que yo les quiero comentar, porque uno puede comentar sobre esto, pero tiene responsabilidades penales si se destruye infraestructura, y tiene consecuencias también de fake news. Se está empezando a sancionar en redes sociales las noticias falsas, se están catalogando estos como hechos falsos. Entonces, yo creo que uno tiene que ser un evangelizador de estos temas, entender que esta es una tecnología nueva que se está desarrollando, hay que tener los cuidados, los estudios, pero no caer en esta lógica de paranoia, de entender que esto es algo contra el sistema o qué sé yo. Por eso, al final termino un poco, además de explicarle cuál es la lógica de lo que está pasando, cuáles son los mitos y verdades que podemos tener en cuanto al 5G, para que ustedes lo tengan claro. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿vamos a tener 5G en Chile y en el mundo el año 2021? Esto es muy relevante porque las actuales autoridades de gobierno han mencionado que vamos a tener 5G en Chile este año. A ver, el discurso hay que tenerlo con precaución, porque probablemente pueda que llamen a licitación, es decir, definan más o menos cuál va a ser el 5G, pero de ahí, de que se licite, como yo vuelvo a repetir, viene un proceso administrativo de adjudicación de esas bandas por parte de cuáles serían las empresas que tendrían esta frecuencia, y de ahí viene el despliegue de las redes. Y tal como yo les mencionaba, existe un gran trabajo. Por eso yo le digo que hay una oportunidad enorme, sobre todo para los que trabajan en áreas de infraestructura o de redes, porque en definitiva van a tener que empezar a construir, instalar, implementar, y esto va a estar destinado, lamentablemente yo lo pienso, a zonas donde ya hay conexión. Por eso pensar que también el 5G va a llegar a zonas menos conectadas o que va a disminuir la brecha digital, eso tampoco es correcto. Entonces, si uno ve estas dos estadísticas, uno por el lado izquierdo, las fuentes de Ericsson Mobility Report, y la de derecha, la GSMA, que es una asociación de empresas de tecnología, en el lado izquierdo hablan de los distintos continentes, cómo en teoría a través de los años se va a implementar y desarrollar el 5G. Entonces, si uno lo piensa y lo mira, específicamente el de América Latina, que es el verde, que es la superior, casi es inexistente en este año, el próximo año, el 2022. De hecho, la proyección es que el año 2025 esté más operativa este tipo de tecnología, sobre todo en cuanto a la conexión del área Asia-Pacífico, en primer lugar, Europa en segundo lugar, América del Norte en tercero, y finalmente África y América Latina. Y si uno lo piensa en el caso de Latinoamérica, pasa exactamente, que tal de la derecha, también vemos que el número de conexiones y porcentaje de la población beneficiado con 5G está proyectado para el año 2025 como 11,9 millones de conexiones, que va a favorecer al 41% de la población latinoamericana, que está concentrado en las grandes ciudades. Insisto, no está pensando esto, el 5G, para la brecha digital. Entonces, si ustedes escuchan a la autoridad diciendo el 5G va a estar para el 2021 y que va a disminuir la brecha digital con esto, les digo automáticamente que eso es un mito. La realidad va a ser que nos vamos a demorar más, va a llegar a las zonas conectadas, y el desafío regulatorio de la industria y del país es como que esta tecnología llega a todos los sectores, aunque obviamente eso va a ser mayor. Después, el despliegue de 5G una vez licitada, una vez que el Estado defina cuál es la banda y cuáles son las empresas, va a ser muy rápido. Esto también es un mito, como yo le decía, porque a diferencia del 4G, que el 4G colocalizaron las antenas del 3G, esa fue la figura técnica que hicieron, es decir, todo el despliegue del 4G fue mucho más rápido porque utilizaron la misma infraestructura, la misma torre, y colocaron una antenita de 3G que ya estaba, ahora 4G, y por tanto no tuvieron que hacer muchas inversiones y ya tenían todo listo. En cambio el 5G, como yo les decía, se requieren antenas mucho más pequeñas, infraestructura de fibra óptica que yo les decía que se están desarrollando. Solo para dar una referencia, nuevamente apelando a mi cargo anterior,
nosotros desarrollamos en la Subtel un concurso que se llama la fibra óptica austral, que es para unir con fibra óptica desde Puerto Montt a Puerto William a través de un troncal, simplemente, sin caer en los ramales hacia la última milla que se denomina, sino que hacer una red de interconexión. Es como una carretera de fibra óptica que una, en este caso, Puerto Montt a Puerto William, porque en esa zona no existía una fibra óptica continua por territorio nacional. Entonces nosotros dijimos, primero tiene que haber una base de fibra óptica porque es el gran transportador y después se hace el despliegue hacia los laterales, digámoslo así. Pero el Estado tiene que invertir porque en esa zona no habían, porque las inversiones no eran realizadas por las empresas, porque las empresas hacen inversiones donde es rentable y donde no es rentable no lo hacen. Entonces aquí es donde el Estado tiene que intervenir y tiene que fomentar este tipo de infraestructura que es base para las siguientes tecnologías. Entonces, si no hubiéramos desarrollado esta red de fibra óptica submarina, en este caso, que ya se instaló y de hecho ya está empezando a ser operativa, y que costó $100 millones al Estado, probablemente este tipo de tecnología no estaría ni remotamente presente porque no existiría ese tipo de infraestructura base. Por eso hay que sumar lógicas, hay que determinar en un sector qué tipo de conectividad existe, si hay fibra óptica, si hay torres, si hay antenas, si hay lugares para instalar, para después ver el tipo de tecnología a desarrollar. Por eso le digo que el camino hacia la red 5G es un trabajo en que ustedes, sobre todo los que están estudiando en este momento ingeniería y técnico en redes de telecomunicaciones, va a ser fundamental. El trabajo que ustedes realizan es importante. Por eso siempre he dicho, traten de especializarse en temas como fibra óptica, que es el soporte principal, después en redes móviles, en IoT, pero también en 5G, porque es una tecnología que va a avanzar hacia allá. Otra mito o realidad es que si 5G va a tener múltiples beneficios en comparación al 4G, bueno, es una realidad teórica. ¿Por qué? Porque van a haber más dispositivos conectados, es decir, con la misma conexión va a poder conectar mucho más. Estamos hablando que una antena puede conectar, o sea, en total la red está pensada en 100 billones de dispositivos, y no tan solo celulares, insisto, estamos hablando de IoT, sensores, sistemas de movilidad, etcétera, etcétera. Las baterías van a durar más porque en teoría las potencias van a estar más cercanas, es decir, la antena es mucho más cerca del dispositivo y por tanto la conexión es más permanente y no consume tanto esfuerzo en conectarse, menor latencia. Para eso se necesita buena conectividad, buena cercanía a fibra óptica y por tanto más rapidez de respuesta y por tanto más antenitas, y finalmente las conexiones van a ser más rápidas y mejores porque estas bandas de frecuencia tienen esa particularidad, pero obviamente conectando esto. Entonces, ¿tendrá múltiples beneficios? Sí, es una realidad. Ahora, ¿es necesario cambiar el celular o el dispositivo móvil para usar 5G? Es una realidad. De hecho, si uno ve acá a la derecha están los dispositivos del año 2018 y la proyección al 2023. Esto es 5G América, es una organización de la industria donde promueven esto. Entonces, ¿cuál es la proyección? Imagínense, en Chile, que el 2018 ya tenemos 12 millones de 4G, perdón, pero ahora ya vemos que tenemos 16 millones de dispositivos, 2G 3,9, muy baja, pero el 2023, 2024 probablemente 5G vaya a tener una tasa un poquito menor que el 3G en ese momento. Entonces, por eso yo le digo, el 2023, 2024, 2025, yo tengo como lógica pensado que ya esté implementado. Entonces, si quieren cambiar el celular ahora ya, van a tener que pagar mucho por un equipo de alta gama, pero no les va a servir. Y probablemente cuando se empiece a implementar, van a estar muy especificados en qué lugares va a haber 5G, y si salen de ese radio de acción, no van a estar con conectividad 5G y van a estar en lugares donde a lo mejor no hay y por tanto no les va a servir. Entonces, no se apuren, no se dejen llevar por estos teléfonos que dicen 5G, velocidad, plus y rapidez, porque no va a servir, y piensen que cualquier tecnología que ustedes quieran desarrollar y cualquier servicios tienen que pensar en cuánto evoluciona la instalación de esta tecnología. 5G afecta a la salud. Mira, acá hay una discusión que voy a tratar de ser bien estricto para no avanzar mucho, pero
es un mito que afecta a la salud, porque yo lo pongo como mito, porque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice, ha hecho estudios científicos en las bandas, y aquí quiero hacer una diferencia, en las bandas bajas hasta las 2,6 GHz, diciendo que no hay estudios concluyentes que informen que afecta a la salud. Como tampoco hay estudios que determinan que no afecte a la salud. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hizo Chile respecto a las potencias de las bandas de la antena? Es que estableció un principio precautorio. Dijo, ¿cuáles son los países de la OCDE que tienen las potencias de antena más bajas? Y vamos a tener dentro de los 10 países más bajos una norma baja. Entonces, en Chile las potencias de antenas de 4G, 3G son bajas, es decir, no permiten irradiar tanto. Y el 5G va a tener la misma lógica, es decir, se va a aplicar la misma banda de potencia, perdón, de antenas. Y lo que sí, obviamente, hay que mencionar que hubo una actualización reciente de la OMS que está analizando las bandas de 3500 hacia arriba, que es una de las discusiones que dicen los que están en contra del 5G porque no hay estudios concluyentes, pero en teoría, como son bandas ionizantes y no ionizantes, así se da la discusión, las no ionizantes son las que no afectan o no mutan en teoría, como las ionizantes, las células, etc. Teoría todavía no estaría con una lógica de afectación de la salud. Esa es como una de las conclusiones que ha salido. Otra de las figuras de mito realidad es, ¿existen casos reales para el 5G? No existen todavía, y eso es verdad. Es decir, no hay todavía la tecnología, como se está desarrollando, no existen soluciones que tú puedes decir, lo voy a vender comercialmente. De hecho, están pensando en tener 5G para vehículos autónomos o drones autónomos, y uno dice, bueno, ¿y cuándo va a llegar un vehículo autónomo a Chile? Probablemente mucho tiempo. Y drones y otros dispositivos también. Entonces, hoy día todavía está en una etapa de especulación, de definición económica, más o menos hacia dónde va el modelo de negocio. De hecho, una de las últimas discusiones que han tenido las empresas de telecomunicaciones es cómo se rentabiliza la nueva red, porque van a invertir en redes y para darle más velocidad a los usuarios probablemente no sea un buen negocio. De hecho, algunos estaban pensando, no sé si lo van a hacer, pero no creo, pero quieren establecer una lógica de super internet, en el sentido que tú tengas un plan 4G y si te conectas al 5G más rápido, te cobran más por un delta por este super internet. También lo pensaban para el 4G, pero al final lo homologaron y al final lo venden todo como 3, 4G, depende de donde te conectes, etcétera. No hay un cargo adicional. Pero, ojo, vean, si van a trabajar con 5G, con dispositivos, en tener las cosas, piensen en un modelo de negocio, vean cómo se va a rentabilizar, vean quién lo va a ofrecer, cuál va a ser su transportador y finalmente, por tanto, es una realidad que en este momento no existen soluciones comerciales todavía. Van avanzando hacia allá. Otra mito realidad es respecto a que el 5G puede causar interferencia con otros servicios satelitales. Lo pongo al medio, porque efectivamente en Chile al menos las bandas 24 GHz y superiores están siendo destinadas a servicios satelitales tierra-aire, que se denomina, es decir, desde el satélite a una estación base. Entonces ahí están viendo la forma de incorporar 5G sin generar interferencia. Entonces lo pongo al medio porque efectivamente puede que tengan algo de razón, puede que no, y es el deber de la autoridad regulatoria verificar que no existan interferencias. Y finalmente, el 5G no costará más y se consumirá más datos al medio, porque yo decía, no sabemos si los modelos de negocio van a cobrar, pero de que consume más datos sí, porque navega más rápido, nada más. Es decir, si tiene más velocidad, va a consumir más rápido y en vez de ver videos de YouTube en calidad estándar, va a querer en HD o en 4K o en 8K el día de mañana y probablemente eso va a hacer que consuma más datos. Entonces, ¿te va a consumir tu plan de datos más rápido? Sí, si es que se mantiene esta lógica de planes de datos. Entonces, hay que tener en consideración ese tipo de servicios. Y finalmente, estos son los últimos, con el 5G no se espiarán y existirán problemas de ciberseguridad. Lo pongo al medio, porque algunos dicen, no, si las redes 5G están hechas por los chinos para espiarnos. Eso dice Estados Unidos con Donald Trump. Los chinos dicen, bueno, y Boston es una ciudad que está en Estados Unidos, que en definitiva lo que dice, bueno, Estados Unidos está con la misma lógica de espiar y de mantener el control de las redes para tener esto,
porque quien maneje la red de 5G va a vender dispositivos y va a ser el rey de la venta de equipamientos. Yo siento que ahí hay una capa de ciberseguridad que va a tener que estar. De hecho, hoy día compartí en redes sociales, @Wichalaf, cómo ya se están descubriendo vulnerabilidades en las redes de 4G y de 5G que permiten que un tercero pueda acceder a las comunicaciones. Entonces, todavía no se lanza comercialmente y ya se encuentran vulnerabilidades porque como es datos, transmisión de datos, probablemente tienen posibilidades de interceptación de una u otra forma. Entonces, como conclusión, el 5G, el despliegue, la regulación en Chile fue explicada de esta manera, todavía queda mucha agua, no nos quedemos con los cantos de sirena diciendo que el 5G va a estar disponible, que va a ser lo mejor del mundo, en el sentido de que va a ser inmediato, que nos va a beneficiar o nos va a impactar de una y que va a disminuir la brecha digital, porque eso no es así, pero de que esto es un tsunami, una transformación digital que va hacia allá, es real. Y ustedes, insisto, como estudiantes, como profesionales, como técnicos, como personas que ya están algunos trabajando o en vías de trabajo, vean que esto es la tendencia. Ciberseguridad, 5G, Internet de las cosas y hiperconectividad asociado con las políticas públicas de fomento de las conectividades, porque finalmente va a pasar que tal como hubo un estallido social en Chile en noviembre del año pasado por desigualdades económicas, en Chile, después de la pandemia, nos va a demostrar un problema que hoy día ya está mostrándose. Las personas que no están conectadas o que tienen pésima conectividad o mala calidad o que no tienen competencias digitales van a quedar excluidas de este mundo y solo van a ser fortalecidos los que tienen conectividad muy buena y los que tienen competencias digitales. Así que mi llamado es a esta reflexión, avanzar a considerar esta tecnología no como un elemento, sino como el efecto, y a tener una reflexión futura de cómo queremos que sea nuestro mundo, cuál es nuestro nivel de participación y cómo podemos interactuar para lograr el objetivo final, que es mejorar la calidad de las personas. Eso, estimado Rodrigo, muchas gracias. Está sin audio. Ahora sí, disculpa. Gracias a ti, Pedro, enormemente. Fíjate que todo lo que tú nos vas mostrando desde una visión bastante interesante, porque tú vas mezclando, tal como por algo fue un poco la presentación del inicio, lo vas mezclando desde el punto de vista de la ley, lo vas mezclando desde el punto de vista de la regulación, y vas agregando una serie de temas, llamémoslo así, tecnológicos, que de alguna forma tenemos que hoy día tener presente y tener cercano. Nosotros creo que, digo nosotros porque versus los nativos digitales, y quizá yo estamos a una distancia un poquito más grande, pero efectivamente estamos adquiriendo tecnología de una forma muy rápida. Tú lo mencionaste hoy día, el tema del COVID y esta pandemia que nos está acompañando por mucho tiempo, y siento que se vienen tiempos también complejos por los cuales tenemos que, tal como lo decía esto al inicio, respetar, ser responsables y tratar de que esto vaya de alguna forma bajando. La tecnología ha tomado una importancia enorme y con mayor razón cuando nos acerquemos ya o veamos el 5G, que hoy día está como una torre de Babel, en que estamos todos dando vueltas, hablando diferentes idiomas, y la idea es que en algún momento lleguemos a estandarizar, así como también pasó con la televisión digital, a estandarizar, ¿cierto? Desde todo punto de vista, tanto tecnológico como legal, para que lo podamos meter dentro de nuestro país en general, y después nos permita hacer el roaming, nos permita poder movernos en diferentes lugares y trabajar siempre con el 5G de una forma estable y rápida. Sí, Pedro, mira, no sé si hay pregunta, pero simplemente sí, una reflexión final respecto al tema de ciberseguridad. Simplemente mencionar que efectivamente hoy día la Subtel en este momento hizo una consulta pública para agregar una capa extra que antes Subtel no veía, que el tema de ciberseguridad, para obligar a las empresas de telecomunicaciones que tengan alguna medida. Entonces, esto es una capa de multidisciplinario, es decir, no tan solo van a haber tecnología, no tan solo va a haber conectividad, sino que va a haber una protección de ciberseguridad y protección de datos como datos personales, datos sensibles. Entonces, esto es un mundo bastante cambiante, así que los llamo a tener mucho ojo con eso.
Súper. Usted me dice las preguntas y yo respondo. Pedro, mira, siguen llegando preguntas, tenemos hartas preguntas, yo he ido seleccionando algunas, no las quise responder por el chat como para poder tenerlas ahora en la conversación, y también comentarte que hay algunas que podemos ir respondiendo en conjunto. De hecho, tú lo mencionaste y creo que fue al final. Alguien preguntaba con respecto a qué tanto nos podía afectar a la salud el tema de las antenas, y un mito que ha estado permanentemente activo, no solamente ahora con 5G, y es donde la OMS también de alguna manera comienza a trabajar para poder empezar a borrar estos mitos y transformarlos en lo que son realidades, y no que quede en un mito y a su vez que la gente sienta que esto es dañino. No es dañino a la salud, probablemente puede ser dañino visualmente, pero eso es otro tema que tenemos que ir manejando de otra forma. Mira, Fernando Sepúlveda, hace un ratito atrás, nos pregunta básicamente cuáles son las marcas que hoy día están liderando 5G a nivel mundial y también en Chile. Sí, mira, es que eso tú tienes que les quiero comentar. Al final 5G que hoy día se está desarrollando no son las empresas de telecomunicaciones tradicionales, no es Entel, Movistar Claro, ni AT&T, ni nada, sino que son los chips. Quantum, está Huawei, está Motorola, y es por eso que está también la discusión entre Estados Unidos y China, porque son las empresas norteamericanas versus las empresas chinas en cuanto al desarrollo de tecnología. Y Europa, curiosamente, ha quedado olvidada de esta discusión, en el sentido que no tiene grandes empresas que están desarrollando, y al final analizan un poco cuál es lo que viene. ¿Cuál es mi impresión? Que las empresas chinas van a asociarse con muchas empresas de telecomunicaciones, van a distribuir en forma más eficiente, a costo mucho más barato, una tecnología que uno lo va a tener en el chip del teléfono, acá, y no se va a dar cuenta, porque a uno no le va a interesar qué tipo de compañía es, lo que interesa es que funcione. Yo siento que al final la capa de implementación en esta parte es lo más importante, y las discusiones comerciales se están generando entre estas grandes compañías, pero las chinas son las que tienen mayor desarrollo, porque antes de esto, y esto un punto aparte, es que hubo mucha investigación y desarrollo detrás. Es decir, no es que una empresa llegue y lo invente, sino que hay horas hombres, y Chile lamentablemente tiene muy poca inversión y desarrollo de profesionales y de conocimiento. Por eso al final somos más consumidores que productores. Sí, ahora que seamos más consumidores que productores, somos productores de la materia prima y consumidores del servicio, lo que vamos a lograr después con esa materia prima. Hay una parte que nos estamos saltando que es muy importante para el desarrollo económico en general, lo mismo que pasa con el cobre, exportamos cobre y después consumimos lo que otros países desarrollan con el cobre. Sería ideal que pudiéramos tener, que todo ese proceso estuviera en el país. Con respecto a lo que preguntaba, si no me equivoco, un segundo, Fernando, claro, destacar lo que tú mencionas, Qualcomm, Nokia, Ericsson, Samsung, Huawei, en general son marcas más, como dices tú, más que de ISP, llamémoslo, o proveedores de Internet, sino que son básicamente las marcas de tecnología las que están hoy día a la vanguardia, o tratando de estar a la vanguardia dentro de lo que va a ser 5G. Mira, José Villa hace una pregunta hoy día relacionada con el tema legal. Dice, ¿esta tecnología bajo el concepto de carretera de información debe ser licitada por alguna empresa pública o privada? No, mira, lo que pasa es que, como yo te mencionaba, primero en Chile tenemos una particularidad, tenemos una constitución bastante restrictiva respecto al rol del Estado, y por eso el 100% de las telecomunicaciones son privadas, son ofrecidas por empresas y el Estado no puede intervenir ahí, a menos que cambiemos la constitución, y estamos esperando todos ir hacia allá. Así que esperemos que avancemos hacia ese momento. Pero mientras tanto, a diferencia de otros países, como por ejemplo Argentina, que tiene una empresa estatal de telecomunicaciones, Uruguay tiene una empresa estatal de telecomunicaciones y otras más, en Chile lo único que tiene que hacer el Estado es establecer con financiamiento público algunas condiciones para la utilización de cierta infraestructura que va a ser privada, pero al tener financiamiento público puede tener una orientación específica. Entonces, cuando diseñamos este proyecto de fibra óptica austral, el Estado invirtió $100 millones que le pagó a una empresa para construirla. Es decir, la fibra es privada, pero por este contrato de que el Estado le puso dinero, lo obligó a hacer algunas cosas, como por ejemplo que esta red es abierta, neutral y transparente. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que cualquiera se puede conectar a esa fibra óptica, no tiene que negociar nada porque ya las condiciones están abiertas y solamente paga por el servicio de transporte y no venta de internet. Es decir, el dueño del cable no vende internet, vende transporte, que es la parte intermedia. Y eso es lo que nosotros estábamos favoreciendo. Entonces, si hay políticas posteriores del Estado de establecer alguna regulación de compartición de redes, que es una de las bases que hoy día se está discutiendo, hay que tener en consideración eso, pero el mundo va hoy día al hecho de que el Estado intervenga favoreciendo con recursos, pero definiendo ciertos destinos, sin caer en que él sea el que provea el servicio ni que sea el dueño de la infraestructura. Súper. Fíjate que de alguna manera vender el transporte es lo que hoy día también hace que los costos bajen. Si analizamos los costos de lo que era la comunicación a través de celulares, cuando se empezó a entablar el concepto de transporte, los costos del minuto bajaron pero considerablemente. El negocio antes estaba ahí, pero hoy día la forma que tenemos de llevar la tecnología y de tratar de que estos 16 millones de conexiones que tú mencionabas hace un rato, la cantidad de millones de equipos que están dando vuelta y que podamos acceder, es porque los costos hoy día tienen que de alguna manera bajar, porque si no, por mucho que queramos generar monopolio o queramos tener empresas que efectivamente ganan con respecto a esta tecnología, hace que también el desarrollo y la llegada a la gente no se logre, dados los costos que hoy día tienen. Sí, mira, solo como dato, cuando estuve como subsecretario de Telecomunicaciones llegó WOM Chile, es decir, fui el subsecretario que estuvo a cargo cuando esta empresa vino y dijo quiero invertir en Chile y proyectó una inversión y decía vamos a revolucionar el mercado. Y en mi caso yo podía haber dudado de eso porque en definitiva era una empresa, un fondo inversionista, ya teníamos 3 empresas y al final fue una buena decisión que ellos invirtieran, darle las facilidades normales para que postularan porque ha hecho una revolución. Pero también hay que pensar hacia afuera, el mercado mayorista, es decir, quiénes son los que le venden internet a estos grandes. Y es por eso que también dentro del periodo que me tocó liderar, firmamos, por ejemplo, un acuerdo de colaboración con China para conectar con un cable de fibra óptica entre China o Asia-Pacífico y Chile, que es un acuerdo de colaboración para avanzar ese ya. No es que en el fondo exista un cable, ni que estén todavía destinados los recursos, pero es una política pública de mediano a largo plazo que hace que haya un transportador mayorista que no le va a vender a la señora Juanita en su casa, sino que le venda en Entel, Movistar y Claro, pero eso nos uniría, de hecho hoy día se está financiando estudios de factibilidad, uniría a Asia-Pacífico con Latinoamérica a través de la conexión de Chile, lo que mejoraría la conectividad chilena, lo que mejoraría la conectividad latinoamericana, lo que haría que Chile sea un hub digital, que era nuestra lógica de avanzar hacia allá. De hecho, Google hoy día considera el cloud regional, o sea, Chile como región en este sentido. Por eso digo que hay que mezclar 5G con cloud, con inteligencia artificial, que es el próximo tecnología que se viene, Internet de las Cosas, y Chile, en vez de seguir vendiendo productos naturales, debería exportar servicios de cloud, tener almacenamiento. Imagínate, solo para finalizar, con la fibra óptica austral nosotros dijimos, Punta Arenas puede tener un sistema de respaldo de call center, o sea, de sistema de data center, porque está en una zona austral, fría, plana, asísmica. Imagínate que en Brasil la temperatura promedio es 28 grados y tienen que gastar mucha energía en enfriamiento de los sistemas de data center, y Magallanes está con agua de la Antártida, digámoslo así, y tú puedes tener un sistema de data center ecológico y conectado con fibra óptica, hoy día ya puede ser una realidad. Entonces, siento que las políticas públicas tienen que ser cruzadas entre un ecosistema privado, público, y los que están ahora escuchando, que van a ser los líderes del futuro, digámoslo así, como técnicos profesionales, piensen en todo este aspecto, porque esto no es magia, esto no es no aparece de la nada. Tiene que haber una secuencia pública, privada, con visión y no con trabajos de corto plazo, sino que un poquito más larga plazo. Fíjate que lo que tú estás mencionando, y conversamos el otro día, el día lunes, ¿qué fue lo que te dijeron o qué te dijo a ti el gobierno cuando tú propusiste el cable de fibra pasar por la zona austral y los millones de dólares que se iban a gastar?
Sí, lo que pasa es que, como yo te mencionaba, el Estado financia a veces algunos proyectos y históricamente Hacienda, que es el que entrega los recursos a los ministerios para inversiones, yo le dije, mira, en 10 años tú me has entregado 100 millones de dólares, yo necesito esos 100 en un solo proyecto de inmediato. Entonces Hacienda me dijo, me estás leseando. Entonces llegó y me dijo, ¿para qué lo vas a necesitar? Para instalar una fibra óptica de Puerto Montt a Puerto William. Me dijeron, pero ahí hay solo 6% de la población entre Puerto Montt y Puerto William. Pero yo le dije, pero eso corresponde al 30% del territorio nacional. Esa es la distancia que hay entre Puerto Montt a Puerto William, 30%. Y al final me dijeron, ¿y por qué no das solución satelital, que es mucho más barata? Y yo le decía, pero ¿cómo satelital? Me están molestando. Dijo, bueno, tú comenzaste primero con la petición de dinero. Pero se logró convencer de que esto no podía, estos recursos no pueden ir siempre a la región metropolitana donde está concentrada la población, porque vamos a tener al final una población mucho más conectada, pero se va a extremar la desigualdad con las zonas extremas que también necesitan conectividad por un tema de soberanía nacional. Incluso este cable unió por primera vez Chile a través de un cable físico, porque de Puerto Montt a Puerto William no hay carreteras de tierra, hay muy pocas carreteras marítimas y aéreas, los puentes aéreos, o sea, tanto por el mar como por el aire, depende de las condiciones climáticas. En cambio ahora, con esta carretera digital, estás uniendo digitalmente a Chile por Chile. Y ese era como el eslogan, y por eso hay que tener esa mirada nacional. Nacional y a largo plazo. ¿Ah? Sí. Fíjate que yo diría nacional a largo plazo y estratégica, porque tú mismo estás mencionando delante la ubicación que hace que todas las comunicaciones pasen por Chile, que tengamos literalmente un data center, o que pudiéramos tener un data center hasta ecológico. Entonces yo creo que esta mirada a largo plazo es lo que hoy día realmente nos puede ir posicionando y de alguna forma logrando que nuestro país pase a ser ojalá un país desarrollado en base a probablemente tecnologías que en algún momento o hace unos años atrás no teníamos nosotros al alcance de la mano. Sí, y mira, y a propósito del 5G, y una de las preguntas que estaba mirando ahí, también la definición de Chile de cuál va a ser la banda de frecuencia a utilizar, 3,5 GHz, 3,6 GHz, 24, es importante. O sea, este gobierno no es menor lo que va a hacer, porque va a definir la frecuencia al menos de 30, 40 años para adelante. Entonces, a mí me importa como usuario saber Chile qué va a tomar y por qué es relevante. Porque esto está relacionado con los equipos. Es decir, si Chile establece una banda de frecuencia muy exclusiva, probablemente los equipos no van a servir los de otros países en Chile. Es como cuando uno tenía un televisor antes, multinorma. Está la norma NTS, después está el PALM, o ahora se me cae el carnet, los DVD. Los DVD de película tenían zonas. O sea, zona 1, sí, zona claro. 2, zona 3. Entonces, si tú comprabas un DVD de la zona no lo podías 4, ver. No lo podías ver. Y eso era por una incompatibilidad técnica absurda, porque no se ponían de acuerdo. Pero aparecieron los DVD multizona y con eso ya podíamos ver, todo lo... Pero tenía un extra. Entonces, por eso yo digo, Chile hoy día está en una posición estratégica de la definición de su planificación, de tal forma que las decisiones de esta administración van a tener un impacto para adelante. Por eso me preocupa tanto respecto a que se tomen buenas determinaciones, no tan solo con un tema político, así como político de seguir a Estados Unidos o a China, sino geopolítico y además por el desarrollo de nuestros profesionales en esas áreas. Fíjate que tocando ese último tema que tú mencionas del desarrollo de nuestros profesionales, hay un participante acá que se denomina Anónimo, no Anonymous, dice Anónimo, y que ha hecho varias preguntas, y una de las con las cuales inició dice, con la llegada de 5G muchos empleos van a desaparecer, y yo puse acá respuesta reinventar. Yo creo que... ¿Aló? Te estoy escuchando. Sí, estaba con alguna música ahí de fondo. Lo que yo te decía que no sea Alberto Plaza todavía. Sí, no, sí, está claro que no, pero no sé, ahí por lo menos.
Bueno, lo que te mencionaba yo, que claro, dice van a desaparecer, yo creo que hoy día hay un proceso interesante y que también hace referencia a lo que tú mencionas de integración, Machine Learning, IoT, robótica, inteligencia artificial. Claro, uno lo mira de afuera y es súper entretenido, pero si uno es más frío y es más duro en base a lo que estamos conversando, uno dice, claro, nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces es cuando, dado este tipo de avance, es que tenemos que reinventarnos. Reinventar a nivel profesional, el hecho que las comunicaciones sean más rápidas. Tenemos que trabajar, y ahí tiene que trabajar el gobierno, no con el ánimo, ¿cierto?, de poder avanzar por ese lado y dejar, obviamente, gente sin trabajo, obviamente. Mira, tú tienes toda la razón, la transformación digital tiene un dinamismo y un cambio terrible. Pero quiero dar un dato. Entel, que es una empresa que se llama Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que era estatal y después se privatizó, era una empresa de larga distancia nacional. O sea, piensa el concepto, ese era su nicho, vender telefonía de larga distancia dentro del territorio nacional. Si Entel no hubiera evolucionado en cuanto a su modelo de negocio, no hubiera avanzado hacia dónde vaya a trabajar, hoy día estaría desaparecida porque la larga distancia ya no existe en Chile. Entonces, 5G va a ser un estándar lógico de transmisión de datos que va a tener que tener capas de seguridad y todo. Lo analógico va a desaparecer y es por eso que es tan importante, primero, definición de infraestructura crítica, tener un ecosistema. Efectivamente puede ser un sistema vulnerable si se entiende que va a ser la plataforma, pero yo siento que aquí es donde se refuerzan normativamente de trabajo y por eso yo les decía, imagínate, nuevamente una anécdota personal, lo digo de la experiencia, cuando asumí como subsecretario, dentro de Subtel habían profesionales que se dedicaban todavía a la telefonía fija, como forma de trabajar. Y yo les decía, mira, si esto ya pasó, la telefonía fija es un tema que hoy día hay 3,5 millones. Hicimos cursos de capacitación y de hecho certificamos a más de 60 ingenieros de Subtel con fibra óptica porque yo les decía, tengo la idea de avanzar hacia el proyecto de fibra óptica austral, entonces yo necesito que ustedes estén certificados en fibra óptica para hablar de fibra óptica, porque sería extraño que hablaran de proyectos de envergadura sin estar capacitados. Entonces, mi sugerencia a los estudiantes, no se queden solo con lo que les enseñe el instituto, la universidad, hagan cursos de perfeccionamiento, ábranse a otras disciplinas, derecho, regulación, temas sociológicos, ciberseguridad, inteligencia artificial. No todo es ingeniería dura, no todo es derecho duro, y es por eso que es lo que tú mencionabas al principio de mi presentación. Yo soy abogado, yo podría estar en este momento destruyendo familias a través del divorcio, podría estar defendiendo a los narcos como en la cárcel, pero estoy trabajando en temas de regulación y de telecomunicaciones y ciberseguridad, que yo siento que el futuro, a pesar de que ya veo que inteligencia artificial nos va a pasar por encima. Entonces ya estoy mirando más allá, que es la lógica de todos los que están en esta sala escuchando, proyecten, porque si se quedan solo con sus conocimientos básicos van a tener un problema porque van a estar la diferencia, insisto, la brecha entre los conectados, desconectados, los con competencia y los sin competencia digital. Bueno, esa brecha que tú mencionas es uno de los temas que se agrega a lo que fue el estallido social. Y hoy día con el tema del COVID-19, los conectados y los no conectados ponen un granito de arena importante a ese tema. Y yo creo que es un punto en el cual también uno tiene que recién lo estamos viendo y sobre el cual hay que trabajar. Fíjate que lo que tú mencionaste recién responde también un poco a lo que consultó Marcelo Hidalgo. Él hablaba de que cuando en algún momento el 5G empieza a ser normalidad en el país, esto es en ¿cuántos años más? Se refiere a que lo analógico va a desaparecer y vamos a pasar a lo que es la tecnología ya 100%, llamémoslo digital, o que en realidad ya está hace bastantes años. Ahora sí, cita un punto interesante. ¿Sería la forma más fácil de atacar a un país? Que tú lo estabas mencionando recién dentro de las vulnerabilidades. Lo que pasa es que efectivamente hoy día la ciberseguridad a nivel general es un elemento indispensable, e incluso solo un dato. El año 2017 se ratificó el convenio de Budapest que dice relación con el tema de ciberseguridad a nivel mundial, y de ahí salió una norma que ha pasado muy desapercibida, pero se creó el comité como de ciberdefensa dentro del Estado,
y dentro de la política de ciberdefensa hicieron un pequeño cambio que para mí es fundamental, pero como que pasa piola. Lo que pasa es que Chile antes las Fuerzas Armadas podían declarar la guerra a otro país en el caso de que hayan sido atacados por otra nación, pero siempre se hablaba de fuerzas físicas, balas, de disparos, de invasiones, pero no hablaba nada de ciberseguridad, y ahora se modificó y se estableció que Chile puede declarar la guerra en caso de un ciberataque realizado por otro país. Es decir, podemos estar en unas circunstancias que nunca se dispare una bala y Chile declare la guerra a otro país por temas de ciberseguridad. Y eso ya es una realidad. Es decir, hoy día ya salió ese decreto y está vigente. Se creó organismos de inteligencia de ciberseguridad y se abrió a que civiles también formen parte de esas filas. Por eso yo invito también a que si alguien es experto en estos temas y le gusta, vean la forma, si es que trabajan en defensa también pueden hacerlo, pero es real. Hoy día existen ciberataques de países, algunos son más fáciles de identificar, otros no, pero efectivamente es un temazo y es por eso que la red de 5G, por eso Donald Trump limitó y ahora flexibilizó nuevamente a que Huawei tuviera contacto con Google, porque el concepto fundamental era seguridad nacional. Ese era el título de la canción, aunque él no explicaba en qué forma se afectaba. Pero hoy día es obviamente un tema que hay que considerar. Interesante. Fíjate que el tema hoy día de la ciberseguridad, y que lo he visto en varias de las preguntas, es un tema sumamente atractivo y que creo que de alguna forma también tenemos que trabajar como institución educacional para poder ir de alguna manera generando más conocimiento y herramientas para que nuestros propios alumnos se puedan enfrentar a lo que va a ser hoy día o lo que va a ser ya a corto plazo el desarrollo de 5G. Ahora, 5G hoy día es una línea de acción. Por ahí Ignacio Cuturrufo, el apellido de él, hace un comentario con respecto a SpaceX y una serie de satélites que han estado lanzando, que están a una altura de como 500, 550 kilómetros de altura, dando vuelta por la Tierra, con el objetivo también de poder generar una red de datos y de alta velocidad. Y un poco respondiendo a la pregunta que hacía él, menciona si esta Starlink o SpaceX va a complementar esta red de datos. Te puedo comentar, Ignacio, que... Mira, de hecho, efectivamente, yo he escuchado, porque ellos participaron en la consulta pública que hizo Subtel sobre 5G, porque ellos usan esas bandas de frecuencia, entonces no es que complementen, están preocupados para que el 5G no les choque ni les genere interferencia. Entonces, no, es un tema técnico, es decir, ellos dicen, en este momento nosotros estamos lanzando satélites y usamos esas bandas para conectar nuestros satélites con las radioestaciones, y tenemos una en Chile probablemente. Entonces lo que ellos están preocupados es que si pueden coexistir ambas tecnologías, porque una va a ser horizontal y la otra es vertical, y los tiempos probablemente pueden que se generen interferencias. Entonces el punto es, vamos hacia allá, entonces se requiere estudio, se requiere definición. Al menos en este momento la Subtel no ha dicho nada, porque lo va a decir cuando haga la licitación del 5G. Pero por eso yo creo que es importante igual tener reflexiones de este estilo, porque si va a avanzar la tecnología satelital y Chile define que solo sea 5G y no satelital, estaríamos excluidos del tema satelital. Sí, claro. No sé si me explico. Entonces yo siento que hay que tener precaución para efectos de tener una definición. Y hay algunos que dicen, agentes interesados de la industria, voy a llamar, que dicen, en Chile no se ha licitado hace 7 años, queremos más espectro, queremos... Ojo, esto es un bien nacional de uso público, es de todos los chilenos, tenemos que utilizarlo en forma correcta porque va en desarrollo de todos, no es llegar y entregárselo a lo privado, no porque tenga poco le vamos a dar más, porque tiene que ser un uso eficiente, racional, económicamente rentable, pero que al final sirva para las personas, no simplemente para no utilizarlo. Sí, lo que pasa es que ese sirva para las personas, tiene una línea muy delgada que se puede pasar cuando estamos metiendo al mundo privado, cuando estamos metiendo a las empresas. Uno tiene que lograr balancear que efectivamente lo que yo esté haciendo sea para el bien público y no solo sea para mi crecimiento privado. No, y por eso,
Por eso te decía que yo estaba leyendo, instituciones como el DUOC que efectivamente tienen que hacer eso, tienen que empezar a hablar de certificaciones, tienen que empezar a hablar de tecnología, tienen que enseñar tecnologías que probablemente no van en el negocio principal de, por ejemplo, de redes, hablar de inteligencia artificial, porque van a estar cruzadas, y es por eso que en definitiva lo que yo estoy mirando es eso. Por ejemplo, un dato duro sobre inteligencia artificial, sobre papers académicos, imagínate, solo para temas de investigación. Hoy día China, los investigadores chinos generan más papers académicos de inteligencia artificial que toda Europa y que Estados Unidos. Solo que Estados Unidos, estas investigaciones tienen más relevancia, digamos así, académica, más citas. Pero en definitiva, tú lo que dices es, si ¿por qué China está desarrollando tanta capacidad humana y están hoy día siendo los líderes en tecnología? Porque no es solamente la venta de productos, es la venta de servicios, es la provisión de esto, es que se forma en capital humano. Por eso yo siento, y por eso estoy acá, porque en definitiva estoy colaborando, en vez de estar en mi otra casa de estudio, educando solo, porque yo hago clases, por ejemplo, al magíster en seguridad de la información, o sea, yo le hago clases a los ingenieros que están haciendo un magíster, pero yo digo, pero esta base tiene que ser conocida desde los estudiantes de pregrado. A mí me hubiera encantado recibir ese conocimiento, yo lo adquirí por experiencia, por educación, así que yo invito a todos a seguir esa línea. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que nosotros hemos ido adquiriendo en el tiempo. Si yo me remonto hace unos años atrás, ya perdí la cuenta, mi título decía computación, ingeniería en computación e informática. Entonces hoy día el espectro es muy diferente y las especializaciones sobre las cuales nosotros podemos trabajar, las menciones y los nombres son demasiado amplios. Y hay muchos temas que efectivamente nosotros tenemos que ir de alguna forma irnos actualizando. Yo creo que los chiquillos en realidad cuando entran a una casa de estudio van a tener un conocimiento base, pero en sí y en ellos tiene que estar también esas ganas de seguir constantemente aprendiendo. Yo creo que es un punto interesante que tienen que de alguna manera tener presente. ¿Sabes, Pedro? Te iba, claro, un comentario como para cerrar lo que mencionó Ignacio, con respecto al tema de SpaceX. Hay un desarrollo interesante con respecto a la latencia. Hoy día la latencia que se está logrando, o la baja latencia que están desarrollando la 5G, o que se pretende con 5G, es muy baja comparado con lo que puede entregar hoy día las comunicaciones satelitales. Por lo tanto, ahí hay una brecha que juega en este momento a favor de lo que es 5G. Pedro, mira, como nunca, no ha sido fácil poder manejar todas las preguntas. Hemos tenido hartas preguntas en general. Estoy viendo ahí si puedo dejar un par de preguntas para ir cerrando. Me gustaría ver la posibilidad después si podemos tratar de en conjuntos sacar un poco las preguntas que hay acá y poder respondérselas a todos, porque de alguna forma esto va mostrando el nivel de interés que han tenido los chiquillos por tu presentación y cómo has ido tocando cada uno de los temas. Bueno, yo quedo a disposición, como te digo, de tal forma de que me pueden también, como salía la presentación, en redes sociales participo harto, en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Huichalaf. Ya me adueñé de mi apellido, así que de familia. No, bien. Sí. Y también escribo en www.huichalaf.cl, pero lo importante es que haya tratado de ser más o menos claro. Este no es un tema fácil, sobre todo que mezcla temas técnicos, regulatorios, de educación, de conciencia, pero hago un llamado a que efectivamente a los que todavía tienen dudas respecto al tema de salud se informen. Yo no estoy diciendo que lo que yo diga es absoluto, pero para eso la OMS, junto con organizaciones de la UIT, que es la Organización Mundial de Tecnología, no solo de la empresa, porque la empresa obvia van a querer disminuir cualquier efecto, pero han establecido que con estas normas de emisión, con esta frecuencia, en teoría no está dentro de los rangos considerados como peligrosos. Súper. Pedro, de alguna forma tengo acá información adicional, quería un poco darte las gracias
porque hemos ocupado harto de tu tiempo, y esto en nombre de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, en nombre de la Escuela de Salud y en nombre también de la Escuela de Administración y Negocios. Siento que tu experiencia en el mundo de las leyes, que no sé si te equivocaste, pero en el mundo de las leyes y en el mundo de la tecnología hoy día es muy atractiva. Siento que es un aporte grande porque va abriendo de alguna forma en cada uno de los que hoy día hemos estado participando y hemos estado escuchando tus palabras, nos va abriendo o nos va haciendo un horizonte más cercano de saber a qué nos vamos a ir acercando, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista regulatorio, desde lo que podemos lograr obviamente con este aumento de la velocidad. Si lo queremos ver desde un punto muy básico, lo que estamos haciendo al aumentar la velocidad de transmisión es poder lograr, que estaba también dentro de una de las preguntas, lograr cosas que probablemente 4G no lograba. Y que de alguna manera para todos nosotros va, y para los que vienen y los próximos nativos digitales, va a ser una carretera de información sumamente útil. Estar a tanta distancia y poder de alguna manera compartir en tan poco tiempo información va a ser fundamental. Ahí aparece el tema Machine Learning, aparece el concepto que tú mencionabas de inteligencia artificial, minería de datos. La información hoy día, también lo mencionaron dentro de las preguntas, los datos se transforman como en el nuevo petróleo. Es una forma de poder trabajar con ellos y creo que es un gran aporte este avance desde el punto de vista tecnológico. Mira, solo la última reflexión solamente. Yo creo que nosotros, no los que están estudiando en este momento, los que están nosotros, y yo siempre lo he dicho así, somos fósiles vivientes, así de simple. Porque nosotros tuvimos en este cambio entre lo analógico y lo digital. Nosotros, por ejemplo, escuchábamos música en cassette. Nosotros conocimos por primera vez la conexión a internet con un módem de 33,6 kilobytes, no sé. Nosotros utilizamos antes cosas que hoy día los jóvenes no lo utilizan por la tecnología. Entonces, somos fósiles vivientes porque estamos en un cambio de era, de analógico a digital, tan fuerte, que pasa hoy día, es un tema que me dio risa. Si a un niño tú le dices, por ejemplo, abre la Word, y tú le dices, ¿cuál es el icono para guardar? ¿Cuál es el icono? Te pregunta a ti que uno ve para guardar el documento. ¿Qué es lo que es? Un disquete 3,5. Ya, cuando le preguntan a un niño qué simboliza eso, dice que es una expensadora de alimentos o algo similar, porque no conoce los disquetes. Nunca son disquetes. Entonces, pregúntale a un niño, ¿qué significa eso? O sea, sabe que es, ahí se guarda y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que te quiero reflexionar? Lo que estamos haciendo ahora es una transformación tan fuerte, tan grande, que esto es social, económico, planetario, que va a ser, y aquí hay una reflexión más filosófica, dos cosas. Que va a aumentar la desigualdad y la gente va a tener más riqueza, va a estar concentrada la riqueza, y como ha sucedido con el COVID-19, se aumentaron enormemente las riquezas tanto de Amazon como de Facebook y de Bill Gates por el uso de tecnología. Y hay otros que dicen que en definitiva las máquinas y todo nos van a dar tiempo para tener ocio, en el sentido que vamos a estar en un mundo donde la gente va a cultivar la cultura, la música y todo, porque en definitiva la tecnología nos va a suplir muchos trabajos. Yo siento que no hay que obviamente esperemos un mundo mejor, pero si no, tengamos las herramientas para afrontarlo, un mundo cada vez más incierto. Eso. Muchas gracias, Pedro. Creo que ha sido, por lo menos para mí, muy grata la conversación contigo. Lamentablemente, esto suena como en televisión, ¿eh? Lamentablemente tenemos los tiempos acotados, nuestros auspiciadores, no auspiciadores, pero nuestros, ¿aló? Así por ahí sí. Está viendo. De alguna forma, creo que has hecho un aporte importante para todos quienes han sido partícipes hoy día de este webinar. Ojalá te tengamos en otro webinar. Tú estás con temas muy interesantes, con lo que es ciberseguridad también. Así que yo creo que podemos lograr conversaciones y temas muy atractivos también por ese lado. Así que nuevamente gracias, Pedro, por tu participación y por todo lo que por toda tu historia y por todo lo que nos lograste comentar y encantar, yo diría, con respecto al tema de 5G, regulación y demás.
Oye, y veo que hay una encuesta, me comparten después los resultados, que sea mala. Ya. No, dalo por hecho, sí, así va a ser, así que le pido a quienes están todavía conectados que ingresen a esa encuesta, la puedan responder. Para nosotros es sumamente importante porque esa retroalimentación nos ayuda a poder generar de alguna forma un mejor producto, y que en esta instancia de cuarentena, donde prácticamente es muy poco lo que podemos salir, la forma de comunicarnos es a través de esta manera, con Pedro y con invitados, como dije a un principio, de lujo, que hace que la conversación fluya y que la experiencia también nos aporta a nosotros un grano de arena. Yo creo que aquí Pedro nos aportó un saco de arena importante y que vale la pena también tenerlo presente. Chiquillos, y para todos los que están conectados también, les quiero recordar que el próximo miércoles, por este mismo canal, no sé si el moderador, pero sí por este mismo canal, vamos a tener inteligencia artificial en salud, así que es un punto también muy atractivo sobre el cual vamos a tratar de analizar y de contarles a ustedes en qué estamos hoy día, y en qué está a nivel país, y en qué está también la educación, y en qué está el invitado que nos va a acompañar en ese momento. Así que por mi parte y por parte de Duoc, por parte del CID, vamos cerrando este webinar. Nuevamente agradezco a Pedro, que todavía está ahí acompañándonos al cierre, y nos estaremos viendo en la próxima edición. Muchas gracias y que estén muy bien todos. Hola, te queremos hacer una invitación. La Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC pone a disposición de toda la comunidad académica el CIT. El Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica nació en el año 2010 con el objetivo de generar espacios y dinámicas abiertas que enriquezcan a la comunidad y generen formas más estrechas y profundas de vinculación con la industria y la sociedad en general. Desde hoy el CIT está en el AVA, así es, el ambiente virtual de aprendizaje que todos conocemos, donde podrás acceder a las distintas líneas de trabajo para conocer las nuevas tecnologías. Las líneas de trabajo que tenemos hoy a disposición son robótica, videojuego, inteligencia artificial, ciberseguridad y blockchain. Estudiantes de todas las escuelas y del Liceo Politécnico Andes están invitados a participar activamente de todas las actividades del CIT. Para quienes se sientan desafiados a conocer más y quieran ser protagonistas de los próximos cambios. Inscríbete para sumarte en esta nueva comunidad de ABA y trabajar colaborativamente con estudiantes de todas las sedes. Además, este año cumplimos 10 años de vida y lo queremos conmemorar en grande. Súmate a la nueva comunidad de NAVA. La invitación está hecha y solo depende de ti. Vamos, anímate. Hagamos juntos algo grande. Te esperamos.